Como es habitual, en espacio clínico, siempre para la presentación de un invitado utilizamos alguna obra de arte, alguna pintura que refleje de alguna manera lo que el disertante va a hablar y de alguna manera también esa articulación que existe entre el psicoanálisis y el arte. En esta oportunidad, no sé si ustedes habrán visto, hemos utilizado un cuadro, un lienzo de Magritte que se llama El Modelo Rojo, que es del año 1935. Magritte es un pintor surrealista belga que es muy conocido por sus obras que tienen cierta provocación, ¿no? Sus obras ingeniosas y provocadoras. Recordarán que el mismo Lacan toma uno de sus cuadros, que es La condición humana, un cuadro del año 1933, y Lacan se sirve de ese cuadro para poder desarrollar su propuesta del fantasma y su atravesamiento en el análisis en unas jornadas en el año 1962. Creo que todos lo tienen ubicado, ¿no? Ese cuadro que está sobre la ventana, sobre el marco de la ventana, sobre un trípode, que Lacan utiliza para poder hacer el desarrollo de su idea de lo que es el fantasma. Bueno, brevemente quiero decir que Andrés, en realidad el padre del pensamiento surrealista es Andrés Breton, y Breton se inspiró en el pensamiento freudiano, especialmente en la técnica de la interpretación de los sueños y la asociación de palabras. Y él quiso aplicar a la pintura, llevar a la pintura, digamos, los conceptos freudianos, porque pensaba que de esa manera la pintura era una expresión de los mecanismos inconscientes. Pero, muy por el contrario, Magritte, también, como dije, pintor surrealista, no se sentía para nada atraído por los conceptos freudianos, ni tampoco de trasladar esos conceptos al arte. Para Magritte, entonces, los cuadros no eran representaciones oníricas, sino que eran pensamientos que se volvían acción. Y él decía que si miramos intentando descubrir lo que una pintura significa, podemos quedar atrapados en la cosa misma. Es más, Magritte decía que no quería saber por qué pintaba lo que pintaba. Su pretensión era desnudar toda referencia al sentido sobreentendido, siempre buscando sorprender al espectador, a través de una imagen que resistía cualquier tipo de explicación, y para él lo principal era evocar el misterio. Para él, sin el misterio, el mundo no podía existir. Y él decía que en el psicoanálisis no había misterio. Según el crítico de arte especializado en la obra de Magritte, Harry Torxigner, me difícil pronunciar, Magritte no quería ni oír hablar del psicoanálisis. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se debía ese rechazo tan profundo de Magritte por el psicoanálisis? Voy a hacer un breve recorrido muy chiquitito de la vida de Magritte, porque Magritte en realidad hablaba muy poco de su propia vida. En realidad, cuando se le preguntaba, él siempre contestaba con cierto desdén, como con cierto cansancio, con cierto aburrimiento. No le gustaba hablar de su vida. Pero bueno, podemos decir que nació en Bruselas, en Les Sines, en 1898. Su padre, Leopoldo Magritte, era sastre y era comerciante de telas. Su madre, Regina, era modista. En 1910, la familia se trasladó a Châtelet, y ahí en Châtelet es donde el pintor empezó a tomar sus primeras clases de pintura. Pero la noche del 12 de marzo de 1912, la madre de Magritte se suicidó tirándose al río Sambre. Este no había sido su primer intento de suicidio, ya había intentado quitarse la vida en varias oportunidades, y su esposo se veía obligado en muchas ocasiones como a encerrarla en una habitación, hasta que un día se escapa, una noche, y unos días después la encuentran flotando río abajo. A partir de la muerte de la madre de Magritte, que tenía 3 hermanos, fueron cuidados por gobernantas y criadas. En ese momento Magritte tenía 13 años. Luego se trasladan a Bruselas capital, ahí conoce a George Berger, se casa y muere en 1967 de un cáncer.
Ahora, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿De dónde partía esta versión que tenía Magritte por el psicoanálisis? Bueno, hay una pista, que es una carta que deja Magritte, una carta que se dirige a un matrimonio de surrealistas, amigos de él, que eran escritores y poetas surrealistas, Louis Huteiner, y difícil de pronunciar, pero Irene Harmoir. Y en esa carta, él les comenta de su nefasto encuentro que había tenido con dos psicoanalistas el día anterior, a un encuentro que lo lleva otro pintor surrealista chileno, que es Roberto Mapta. Entonces voy a leer exactamente lo que dice Magritte, lo que le cuenta Magritte en esa carta a sus amigos. Y Magritte dice, así ellos piensan que mi pintura, el modelo rojo, es la pintura que nosotros utilizamos para esta charla, es un caso de castración. Como pueden ver, es todo muy sencillo. Después de diversas interpretaciones de este tipo, yo les hice un auténtico dibujo psicoanalítico. Les dice, ¿no? Vosotros entendéis, quiero decir, ¿no? Por supuesto, lo analizaron con la misma frialdad. Solo entre nosotros es aterrador ver cómo uno se expone al hacer una imagen inocente. Eso es lo que dice Magritte, escribe Magritte en la carta. A partir de ese momento, entonces, él empieza como a separarse de los surrealistas que pensaban que había una relación unívoca entre la imagen, entre el lenguaje y la imagen, y comienza a estudiar la transformación de los objetos, sobre todo para crear situaciones donde el significado entra en crisis. Entonces, los objetos que están presentes en los lienzos de Magritte, en realidad, entre ellos no hay ningún tipo de nexo, digamos, no hay un nexo donde uno puede encontrar un sentido, sino más bien todo lo contrario. Hay nexos insólitos. Entonces, él dice que en cada lienzo lo que él buscaba era trastornar la normalidad, desordenar los escenarios comunes, el modo convencional que tenemos de ver las cosas, y a cambio, entregarse al absurdo. Como lo vemos en esta obra, ¿no? De estos zapatos que tienen forma humana y que terminan en punta, que muestran que el ojo no solo ve, sino también que piensa. Alguna vez Lacan habló de pensar con los pies. No es entonces una extravagancia decir que se piensa con los pies, como lo dijo en el atolondradicho. Se refería entonces Lacan a que el pensamiento no está localizado en el cerebro, como sostiene la neurociencia. Se piensa con todo el cuerpo. Esta es la afirmación que hacía Lacan al volver a leer a Freud, y al hacerlo abrió nuevos caminos para el psicoanálisis. Como le sucedió a Magritte, como él dice, este mal encuentro con los doctores, y lo pone entre comillas, no hay peor sordera que la falta de humildad. Podemos tener un manual de procedimientos y aún así no lograr tocar ni movilizar el sufrimiento de quienes hacen su apuesta por modificar algo de ese malvivir, como dice Alberto, de esos que vienen a tocarnos el timbre, ¿no? Sin embargo, para esta humildad es necesario un trabajo tesonero, el propio análisis, la supervisión y el estudio, que van de alguna manera marcando el recorrido que ahí se va realizando. Recorrido que muchos venimos haciendo de la mano de Alberto, que hoy nos acompaña y que con su humildad nos va hoy a, a comentar, hablar sobre las condiciones de eficacia en el análisis y en estos tiempos que tanto hace falta, ¿no? Esta humildad y generosidad. Bueno, sin más, les dejo la palabra a Alberto. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros en nombre de todos los miembros de Espacio. Y bueno, seguramente Alberto va a ir charlando. Yo sé que a él le gusta que el que quiera hacer una pregunta, ¿no? Que no levante la mano, sino simplemente que la haga. Así se va armando el diálogo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Alberto. Bueno, quedé conmovido no solo de tu presentación, Nora,
sino de todo lo que no sabía de esta. Yo vi el cuadro que me gustó, me sorprendió, no lo conocía, pero no conocías toda esa resonancia que está detrás, como vos dijiste. En principio, primero quiero agradecerle a Nora, que fue la que me invitó, y por extensión a la institución, ¿no? Al grupo, al espacio clínico lacanalítico, que tan generosamente me dio este lugar. Este, bueno, nada, un poco escuchando a Nora lo que decía, me acordé que André Breton y Freud se encontraron. Y, y André Breton quedó un poco desilusionado de Freud, porque creo que dijo algo así como que se encontró con un señor demasiado burgués. No sé qué esperaba él de alguien que fue verdaderamente alguien que subvirtió el pensamiento de la época y que hizo un movimiento completamente copernicano, invirtió completamente la centralidad cartesiana del yo pienso, lo dio vuelta. Este, pero seguramente André Breton no se dio cuenta que la revolución freudiana no estaba en ese señor burgués tan compuesto que hablaba amablemente. Hay que leerla en los textos y no en la entrevista con. No se encontró con un señor revolucionario con pensamientos nuevos. El núcleo del pensamiento freudiano hay que ubicarlo con cuidado, sobre todo en los primeros textos. Bueno, cuando Nora me preguntó de qué me gustaría hablar, yo puse este título y después, sí, porque lo que me interesa es algo que he visto muchas veces, y es que hay análisis que no funcionan, pero no funcionan a pesar de la buena voluntad de los analistas, eh, porque no se dan las condiciones para que eso empiece a funcionar. Lo primero que yo podría decir ahí en ese punto, es que el análisis es una clínica de la resonancia, de la incidencia. Algo tiene que resonar, no se, digamos, lo que está en juego, volviendo a lo que dijo Nora, la cita de Lacan, de pensar con los pies, está en el atolondradicho y también está en la tercera. Este, Cuando Lacan se preocupa por decir que hay que pensar con los pies, o que prefiere pensar con los pies, está diciendo que es el cuerpo el que responde. Puede ser los pies, puede ser las rodillas, puede ser cualquier lugar. Entonces, el cuerpo es lo que siente la resonancia. Y por eso en la tercera Lacan habla del ronroneo del gato. Los gatos ronronean y uno tiene la evidencia que hay ahí una incidencia, una resonancia en el gato de algo que no podemos ubicar en el cerebro del gato. El tema es ¿cómo hacer para que el análisis produzca ese efecto de incidencia más allá de todo el conjunto de significaciones que pueden aparecer cuando el analista habla? Un subtítulo que a mí se me ocurrió posible, por supuesto, lo digo esto medio en broma, es que además de ese título sobre las condiciones de la eficacia, podríamos haberle puesto el título más chistoso, que podría ser La tortuga y el analista. La tortuga y el analista, porque hay un dicho que, bueno, se me escapó la tortuga. La tortuga pasa y hay un tiempo. Después, por más lenta que sea la tortuga, si se te escapó, chau, perdiste. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una urgencia antes de que la tortuga desaparezca. Con lo cual, eh, extendería eso a que cualquier eh, práctica analítica está bajo el signo de la urgencia.
porque quieras que no, la tortuga se te escapa. Entonces, esa urgencia va más allá digamos, de la idea, por supuesto muy importante, de que hay clínica de la urgencia subjetiva, clínica de situaciones especiales, relacionadas con alguien que toca el timbre con un estado muy sobrepasado por una urgencia. Es mejor extender ese punto de urgencia a cualquier consulta, porque esas consultas consisten en una apuesta. Podrían haber ido a otro profesional, a un médico, a terapias alternativas, lo que sea. Quiere decir que hay un momento donde se apuesta al analista, y si el analista no está despierto en ese momento, la tortuga se le escapa. Yo creo que ahí es muy importante que el analista distinga dos tipos de posiciones subjetivas. Alguien que consulta eh, por un sufrimiento puede atribuir ese sufrimiento a, digamos, a situaciones circunstanciales. O puede atribuir ese sufrimiento a cuestiones que lo tocan en un punto donde él mismo se cuestiona. ¿Qué me pasa a mí con eso? Hay que estar atento entonces al comienzo cuando uno empieza con las primeras entrevistas, ¿dónde está la posición subjetiva del sujeto que consulta? Hay un texto de Jacqueline Miller que para eso es muy bueno, que se llama CST, muchos de ustedes ya lo conocen, es un texto muy antiguo, que justamente marca esas tres posiciones, o mejor dicho, relaciona los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, con tres modos posibles, a partir de los cuales el sujeto se ubica respecto de lo que le pasa. En ese sentido, conviene tener presente eso cuando encontramos que un sujeto está disconforme con algo. Lo que tenemos que pensar es que el primer paso con el que el sujeto se nos presenta es contándonos su propia versión del síntoma. Esa primera versión del síntoma es lo que Miller llama el síntoma en el plano imaginario. Es la versión que el sujeto tiene de lo que le pasa. Si nos tocó la puerta, nos golpeó la puerta, nos tocó el timbre, es porque en algún punto eso se le conmovió. Algo se conmovió de la manera en que él había interpretado su vida. Quiere decir, algo lo golpeó. Esa conmoción, Miller la ubica como el síntoma equivalente a la incidencia de lo real, ¿no? En algún punto algo se le quebró a este sujeto y a partir de ahí nos toca el timbre. Entonces tenemos el síntoma que equivale a lo imaginario, que es el síntoma cuando coincide con la versión que el sujeto siempre tuvo de su vida. Cuando nos toca el timbre, tenemos que conjeturar que algo se le rompió, si no nos hubiese molestado en buscarnos. Ese momento es lo que Miller llama el síntoma equivalente a lo real. Lo explica muy bien diciendo que algo del fantasma se cuestionó, se quebró, ¿no? Bueno, ese es el momento en que el paciente nos pide un análisis. Ahora, ahí es donde empieza lo que Miller llama las entrevistas preliminares, por supuesto, eso lo conocemos todos, y que consiste en producir en el sujeto la sensibilidad necesaria para que se adecue a lo que nosotros hacemos. Hay una especie de momento inicial en que el paciente nos consulta y otro momento en el cual nosotros podemos ver que aquello que nosotros hacemos puede servirle. Puede servirle. Es decir, no es automático que un sujeto que nos consulta esté en las condiciones de resonancia necesarias para que nuestra intervención produzca un efecto. Si uno no presta atención a eso y directamente abre la puerta y pone en marcha la regla fundamental,
Lo que sucede es una pérdida de tiempo que puede ser una pérdida indefinida. Puede durar infinitamente. Mucha gente ha hecho análisis donde habló de todo y no ha pasado nada. Quiere decir que todo lo que se habló no llegó a conmover lo que había que resolver ahí. Entonces, estamos hablando de personas que nos vienen a ver conmovidas por algo, por un sufrimiento, y nosotros introducimos ahí un dispositivo que está movilizado por la apuesta de un sujeto. Si esa apuesta, ¿no? Apostar a un psicoanalista, no produce del lado del analista una cierta eficacia a nivel de la resonancia, el sujeto se cansa y después de un tiempo dice, el psicoanálisis no es para mí. Y la tortuga se escapó. Este tema de la urgencia Lacan lo trata en términos de, ya en un escrito muy temprano, como el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento para concluir, el momento de concluir. Entonces, esa cuestión recae en el analista. El analista tiene que estar atento a que ahí, si alguien te vino a ver, es porque algo se le quebró, es el síntoma como real, perturbación o quiebre del fantasma. Ahora, del lado del paciente, empieza ahí la chance de que empiece a pensar en eso, que es un tiempo para comprender. Pero del lado del analista también está ese tiempo para comprender. Bueno, la interpretación, cuando el analista abre la boca y empieza a hacer algo con eso, es porque llegó a un límite donde ahí se juega y es para él un momento de concluir. Es como cuando Freud decía, el león salta una sola vez. Por supuesto, el momento para concluir requiere un cálculo previo, que es lo que Freud llamaba, no, este era Lacan el que hablaba del cálculo de la interpretación. Bueno, entonces eso es en cuanto a lo que conocemos del dispositivo analítico. O sea, cómo producir en las entrevistas preliminares efectos de resonancia para que el sujeto sienta en el cuerpo, en los pies, eh, algo. Bueno, y eso es lo que podemos llamar eh, clínica del desciframiento. Es todo lo que aparece en el primer Lacan y todo lo que nos cuenta Freud en toda su obra. Cómo producir efectos de desciframiento del inconsciente. Les recuerdo, ese desciframiento del inconsciente es una producción que se va desarrollando, es lo que vemos como verificación que hay un saber inconsciente, pero yo remarcaría esto, ese saber tiene que producir efectos en el cuerpo. Hay otra clínica que pretendí también en la presentación indicar, y es que es una clínica previa a que esto que estuvimos diciendo hasta ahora funcione. No sé si llamarlo todavía una clínica, porque prefiero dejar eso un poquito para después. Hay una operación que no concierne necesariamente a este enganche del sujeto con la idea de que hablar le va a servir, ¿no? Que es cuando el síntoma ya equivale no solamente a una apuesta, sino que debe haber un saber en lo que voy haciendo, en lo que voy diciendo, que todavía no lo conozco. Un saber no sabido. Ese saber no sabido es lo que llamamos transferencia simbólica, la convicción de que hay algo que no sé, que opera, como si tuviese yo un saber que no sé que lo sé. Eso produce la clínica del desciframiento, que es la clínica freudiana como la conocemos. Bien,
Pero el tema es este, que me parece que hay que tener en cuenta. Nadie se pone a trabajar si no siente que lo quieren, de alguna manera. Lo digo lo más sencillamente que puedo. Nadie engancha en la propuesta de ponerse a asociar si no está seguro de que eso no solamente va a producir un efecto de saber, y esa es la transferencia simbólica del sujeto supuesto al saber, sino que algo de eso está sostenido en un deseo que está en el campo del otro. A esa suposición de que yo estoy incluido en el campo del otro, Lacan lo llama transferencia real. Entonces, la transferencia real es la condición para que la transferencia simbólica empiece a funcionar. Si no, ¿qué es esto de que me pongo a trabajar si no estoy seguro de que eso no solamente produce un efecto de saber, desciframiento del inconsciente, sino que además estoy sostenido en algo que no sé qué es, pero es como, no sé cómo decirlo, es como si tuviese mi morada, mi casita, en ese lugar que sería el consultorio o en la escucha del analista. Entonces, la transferencia real es condición necesaria, aunque no suficiente para que funcione la transferencia simbólica. Eso, muy bien, es como la condición para la eficacia de la clínica del desciframiento. Entonces ya tenemos condiciones anteriores a la clínica del desciframiento, que es la transferencia real como un efecto enigmático de estar incluido en el campo del otro, y condiciones propias de la clínica del desciframiento, que son los pasos necesarios para que aquello que cuento resuene adecuadamente en el cuerpo, por un lado. Y por otro lado, hay una clínica que no es necesariamente del desciframiento. Es una clínica donde hay que articular ahí, se pone al rojo vivo la transferencia real, que es un modo de intervenir por fuera de lo que sería el pedido de la regla fundamental. Encontramos situaciones álgidas en donde algo hay que hacer cuando el sujeto nos viene como caído, como desbarrancado en cosas, bueno, síntomas que no sé cómo mencionarlos. Yo ahí en la presentación hablé de las bulimias, de situaciones graves, anorexias, gente que está al borde de un pasaje al acto. Bueno, todo eso me parece que amerita estar despabilado, atento a que hay algo ahí que también tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Hay que estar atento para atajar a esa persona. Otro modo de pensar, sí, la tortuga, pero es una tortuga más que va bastante rápido. El analista tiene que estar muy al toque, despierto, y no creer que entonces se trata de pedirle asociaciones a alguien que está en esa posición. Esa clínica que no es del desciframiento es completamente inclusiva, porque no importa ya si es un psicótico, un neurótico o quien sea. Eso se verá después. Es alguien que está al borde del abismo, que se cae. Y ahí se pone al rojo vivo también el tema de la urgencia. Eh, Nadie sabe qué hacer en estos casos. No es que hay una manera de intervenir, pero hay que tener en cuenta eso, me parece, que las maneras de alojar al otro pueden ser distintas, las maneras pueden ser inventando cosas, por supuesto. Lacan inventó, se hizo célebre el caso de Susana Mel cuando saltó del sillón y le acarició la piel. Gestapo, un gesto en la piel. Este, bueno, ese tipo de cosas hay que aprender a hacer, a inventar. Es una clínica del invento. ¿Cómo hacer para incidir en el otro, ya no a nivel del desciframiento, sino incidir a nivel de
que encuentre una satisfacción que Lacan plantea como ganas de vivir. Ganas de sostenerse en el otro es tener ganas, digamos, sostenerse en el otro es la condición para tener ganas de vivir. Esas ganas de vivir están definidas en la tercera. Cuando Lacan habla del goce otro, dice el goce de la vida. Si no tenés ese goce otro, esas ganas de vivir, no podés articular ningún otro goce sin que te lleve directo a la pulsión de muerte. El goce fálico es siempre complicado y se puede sostener a condición que haya primero un goce otro, un goce de la vida. A veces damos ese ejemplo. Si no tomás un rico té a la mañana que te devuelva una sensación en el cuerpo, difícilmente puedas ir después a hacer todos los trámites que tengas que hacer en las oficinas públicas. Ni sexo, ni ganar dinero, ni nada de eso. Todo lo que tenga que ver con los objetos pulsionales requiere una condición previa, que es haber constituido un cuerpo. Entonces, hay una clínica que no es la del desciframiento, que está destinada a constituir un cuerpo experimentado, no el cuerpo del espejo, no es el cuerpo de la imagen, es un cuerpo sentido. Usando el mismo ejemplo de Lacan, es el cuerpo del ronroneo. El gato ronronea sin mirarse al espejo, pero siente un cuerpo. Así que sería cómo lograr que la gente primero ronronee y después, si quiere, entre al desciframiento de sus síntomas. Bueno, me parece más cosas para decir, pero me fui dejando llevar por la improvisación, ¿no? Este, nada, bueno, por ahí podemos conversar y seguimos charlando. Bueno, habíamos hablado y sabíamos que hoy ibas a improvisar, ¿no? Y que era lo mejor que podía pasar en esta conversación. Se le damos el paso a los colegas que quieran hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Y empiezo, bueno, comentando o preguntándote, ¿no? También el tema de la eficacia y de esto que se habla, que hablamos poco por ahí, ¿no? Y es el tema de la contratransferencia, ¿no? De la posición del analista. Si tenés algo ahí para decir sobre la eficacia y la... Sí, bueno, la contratransferencia es un concepto que puede ser útil o puede ser peligroso. Mm, La transferencia alude a los efectos que puede tener en el analista lo que está pasando en el dispositivo, lo que siente el analista o lo que piensa, las cosas que le pasan al analista. Las cosas que le pasan al analista, o sea, todo lo que tiene que ver con la transferencia, puede servir muchísimo para que el analista se cuestione qué hay de él que se pone en juego en lo que está pasando ahí. O sea, todo lo que se le ocurre o lo que sienta un analista, sería bueno que el analista se lo anote, lo registre, para después pensar él en su análisis, si es que tiene un análisis, o pensar él solo, si no lo tiene, qué de todo lo que pasó lo convoca a él. Es decir, que es lo que sería el analista en el banquillo de los acusados, que es el consejo que da Lacan en dirección de la cura, ¿no? El analista como primero cuestionarse a sí mismo. Ese sería el buen uso de la contratransferencia, es decir, que todo lo que aparece como contratransferencia recaiga como pregunta sobre el mismo analista, que el mismo analista se cuestione. ¿Qué me pasa que tengo sueño? ¿Qué me pasa que me aburro? ¿Qué me pasa que me enojo? ¿Qué me pasa que este paciente no lo quiero seguir atendiendo? El mal uso, que es el que lo he visto leyendo cosas de algunos psicoanalistas, que no voy a mencionar,
creo que algunos ya se murieron, pero bueno, es la época de oro del analista de la internacional, de la IPA. He leído algunos textos de psicoanalistas argentinos de esa época, donde, y ahí yo creo que hay un uso que no corresponde, donde usaban la contratransferencia para como si ellos fuesen la medida de lo que entonces le está pasando al paciente. Algo así como si ellos fuesen como una placa sensible y a partir de eso que aparece en ellos, entonces se permiten suponer lo que le está pasando al paciente. Algo así como si yo tengo sueño, por algo, por algo será, pero ese por algo será lo voy a usar para diagnosticar, ¿no? Para pensar, para opinar sobre lo que está pasando al paciente. Ese uso de la contratransferencia como instrumento para pensar lo que le está pasando al paciente me parece peligroso. Hay una respuesta que le dio una persona que yo admiro mucho, para mí fue Winnicott, tipo que realmente que yo personalmente lo admiro, es uno de mis preferidos. Se le acercó un grupo de psicoanalistas ingleses y le preguntaron en qué momentos habría que llevar a un paciente al psiquiátrico y en qué momento podríamos seguir atendiéndolo nosotros. La respuesta de Winnicott fue que si ustedes aborrecen a ese paciente, envíenlos al psiquiátrico. Si no lo aborrecen, pueden quedárselo ustedes. Bueno, ese detalle me parece que habría que pensarlo más, porque es como decir, a partir de lo que yo siento, voy a definir qué hacer con este paciente o no. Si la idea fuese simplemente, no me cae bien el paciente, lo derivo, eso es perfecto, es lo mejor que podemos hacer, que otro se haga cargo de alguien que a nosotros por nuestras razones no nos gusta atender. Pero si uno toma enviar al psiquiátrico como una especie de solución clínica, entonces yo estoy interviniendo en algo clínico a partir de lo que yo estoy sintiendo. Bueno, Y esto planteaba también porque hay veces que se escucha de algunos colegas que apelan a la medicación diciendo que el paciente no asocia. Entonces, que con un ansiolítico. puede ser, digamos, yo valoro mucho la medicación cuando está No, bien no, la usada. medicación cuando es necesaria, claro. Claro. ¿No? Bueno, Pero sí, la pregunta sobre la contratransferencia yo creo que podría decir eso. Es muy útil cuando el analista se cuestiona y es un poco peligrosa si la toma como referencia clínica respecto de lo que le pasa al paciente. Es como que se pierde cierta garantía. ujú. Bueno, le voy a dar la palabra a Moti Beñacar. Te quiere hacer una Ok. pregunta. Hola Moti, qué gusto Hola, verte. ¿qué tal? ¿Me podés ver? ¿Me escuchás? Sí. Te veo y te escucho. Bueno, ante todo, gracias por tus aportes, como siempre, muy interesantes. Te quería preguntar si en base a esta modalidad que tú propones, que me es muy adecuada para mi manera de ver el psicoanálisis, si no habría que repensar si todavía hay que darle cabida a lo que se llaman las entrevistas preliminares y el comienzo del análisis. Si esta actitud no nos llevaría a pensar que el análisis comienza desde el primer momento que entra el paciente al consultorio, ¿sí? Eh, esa, no sé si queda clara la pregunta. Me parece Mm. que Eh, si no pensás que habría que quitar ese concepto de que hay el momento de las entrevistas preliminares y después empieza el análisis, que la actitud que estás proponiendo es una actitud que comienza desde el primer momento que el paciente, después continúa, ¿no? sí. No, yo creo que son muy importantes las entrevistas preliminares por lo siguiente.
las personas no tienen por qué saber cómo ubicarse frente al análisis. Entonces, una persona puede acudir al analista y venir como corresponde con todas sus quejas. Entonces, en las entrevistas preliminares, habría que hacer ciertos pasos. Uno de ellos es empezar a ver en todas esas quejas que dice el paciente, dónde habría algo que valdría subrayar como afirmación de verdad. Algo así como que el sujeto empiece a descubrir que algo que dijo es una verdad. Para eso se necesita que el analista intervenga como haciéndose garante de esa verdad. Por ejemplo, cuando eso está en Intervención sobre la transferencia, un texto de Lacan de 1951. Lacan compara en ese texto al consultorio como si hubiese ahí un acueducto, una especie de, lo llama dispositivo de hidráulico, algo así como una canaleta por donde pasan cosas. Esas cosas que pasan ahí, Lacan las articula como posibles verdades, pero como en cualquier canaleta aparecen cosas que sirven y cosas que no sirven. Entonces, el analista tendría que elegir qué de todas esas cosas que empieza diciendo un paciente al comienzo de las entrevistas, dónde le parece que ahí hay algo que valga la pena como agarrarlo de la canaleta y decir, bueno, acá hay algo. Y le das a eso el tilde, por decir así, de que hay ahí una verdad. Cuando Freud, por ejemplo, atiende a Dora, Dora dice muchas cosas, y hay ciertos efectos que hizo Freud como diciendo, te creo Dora. En el te creo que realmente hay como una negociación entre el señor K y tu papá, porque tu papá se acostaba con la señora. Todo esa intriga en la que vivía Dora requirió de Freud algo así como un efecto de te creo Dora. Algo así como que Dora se pudo ir del consultorio de alguna entrevista diciendo, este tipo me creyó. Después, si algo de eso empieza a funcionar, viene lo que Lacan llama la primera inversión dialéctica, que es el momento en que se invierte la cuestión y el mismo Freud le dice, bueno, Dora, ahora, ¿cuál es la parte del desorden en el que te quejas? Muy bien, te la creo, te la tomo, pero ahora te implico como sujeto y te hago responsable de eso. Ese efecto es lo que habría que ubicar como entrada en análisis. Entonces, se requiere ese efecto donde el sujeto está comprometido por los efectos de lo que se le repite, a diferencia del modo inicial en que empieza el sujeto cuando entra al consultorio, creyendo que el mundo que lo rodea es culpable de lo que no anda. Esa posición es lo que Lacan llama el alma bella, es decir, esa especie de posición hegeliana donde el sujeto se queja del desorden del mundo. Se queja de que esto no anda, esto no anda, esto no anda, esto no anda. Si no se hace una operación de lo que llamamos vulgarmente implicación subjetiva, ¿sí?, que no se puede hacer sin el paso previo de afirmación de la verdad, si no logramos que el sujeto se implique en eso, no hay análisis posible. Esas tareas son anteriores a que el síntoma ahí sí se articula como sujeto supuesto saber y valga la pena asociar libremente. ¿Por qué? Porque solamente cuando está hecha esa operación de suposición, ahí sí las pavadas que digo me van a resonar en términos metafóricos, como si eso significara algo más de lo que digo. Por eso me parece muy útil que haya como pasos previos a lo que podría ser algún gesto analítico, que sería sancionar, que ahí, bueno, ha comenzado otra cosa. Bien. Vamos a darle la palabra a Vanina Quintero, que levantó la mano hace un momento. Hola, ¿qué tal? Vanina, cuando quieras. Hola. ¿Cómo están? Bueno, divino. Todo, hay una
conexión entre la parte de Nora, me encantó cuando ella dijo esto de que no hay peor ceguera que la falta de humildad o algo así, ¿no? Y lo que vos estás diciendo, Alberto, acerca de la contratransferencia, instrumentarla en pensarse como analista frente a un paciente. Y lo que voy entendiendo eh, es esto de intervenir desde el primer momento en esta clínica que entiendo sería aquella que apunta a lo real y que no sé qué opinás vos, pero a veces yo lo he escuchado como intervenir incluso cuando el paciente se está yendo o digamos cuando lo estás despidiendo, como fuera de sesión. Y esto que vos decías de esta devolución que da, esto que comenta Lacan de cuando le toca la piel, elige, calcula tocarle la piel como una intervención, en este caso, digo, no sé cuánto saber para poder actuar así de una manera asertiva, justamente en esto de la eficacia del analista. Yo ahora estoy enredada con el seminario 10, tratando de recortar esto de los objetos y lo que tiene implicancia y llegada con el paciente, pero digo, es como, no es intuitivo porque es algo calculado, pero digamos, como en esta línea me interesa seguir de recortar, como vos decías, de sancionar algo de la verdad del paciente, bueno, escucharlo, levantarle el pulgar y después empezar a intervenir con eso para, me pareció muy bonito cuando decís, es cierto, nadie trabaja en cualquier plano de la vida que se piense o ámbito, nadie trabaja si no se siente querido, alojado. Entonces, como esto que estás creando, esa conexión, bueno, muy lindo. Pero estoy perdida, no sé cómo se. No, pero Gracias. mencionaste el seminario 10 y ahí hay como una perlita que me hiciste acordar, porque yo había pensado en mencionar esto. La condición por la cual alguien accede a ponerse a trabajar en análisis, es decir, a dar su nada, que es amor, porque amar es dar lo que no se tiene. Los pacientes cuando asocian, es decir, cuando se prestan a hablar al tuntún, están dando la nada, a los desechos de su decir. No vienen a darnos charlas de todo lo inteligentes que son. Empiezan ¿no? En esa canaleta empiezan a aparecer cosas que son desechos. El modo en que el sujeto se ubica ahí es cuando está ilustrado en esa frase que en algún momento dice Lacan, ¿puedes perderme? ¿Qué soy para ti? ¿Un renglón en tu agenda? ¿O soy otra cosa? Es una pregunta que va más allá del encuadre. Hay mucha gente que privilegia mucho el encuadre, pero el encuadre es una especie de casillero donde vos si entrás no estás seguro de quién sos en ese casillero. Bueno, en ese seminario que vos mencionás, está el ejemplo de Margaret Little con su paciente Frida. 7 años de análisis con Margaret Little, con interpretaciones que no funcionaban para nada, y que empiezan a funcionar después que Margaret Little le dice, estoy harta de que usted opine sobre mi consultorio, sobre el amoblamiento de mi consultorio. Eso está en un texto que yo lo conseguí, que se llama La respuesta total del analista, donde Margaret Little dice, eso está tocado por Lacan, está comentado por Lacan. Margaret Little se zarpó, se sacó, hizo algo que no estaba en el encuadre, no estaba en su modo doctoral de funcionar, y la paciente Frida, cuando Margaret le dijo, estoy podrida de que usted opine sobre mi consultorio, sintió por primera vez que no era un renglón en la agenda. Sintió que eso es lo que llamamos estar sostenida en el deseo del otro. No con declaraciones amorosas. De la misma manera que un padre da ese signo de amor cuando manda al chico de un reto fuerte o de un cachetazo a que se vaya a lavar los dientes.
pongámosle, ese modo abrupto, paterno, de decirle, boludo, basta, anda a lavarte los dientes, le puede resonar al chico como que mi papá me ama, porque no va a soportar que yo tenga mal aliento. No me deja ir a la escuela si no me lavo los dientes. Bueno, eso se repite en transferencia. Y ahí no hay un saber previo. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Una paciente mía que yo tenía, cuando nació la hija, bueno, nació una hija en un estado de con mucha, ¿cómo se llama? Con unas deficiencias muy grandes. O sea, hubo que operarla de recién nacida, al final quedó como que no podía caminar, toda su vida en silla de ruedas. 21 años después, yo me acuerdo que fui a verla al sanatorio, al hospital, y bueno, para acompañar un poco el horror de lo que a ella le había pasado. 21 años después ella dejó de venir en su momento, volvió, y después de un tiempo esa hija que estaba con dificultades muy serias, con una discapacidad muy grande, murió justamente por esas discapacidades. 2 o 3 años de análisis con ella, bueno, imaginen la angustia, la misma angustia que ella tuvo cuando nació la hija, multiplicada fue 21 años después cuando imprevistamente esa única hija murió. Bueno, en un momento donde ella, bueno, ella, independientemente de eso, ella logró hacer su vida, le fue bien en la profesión, hizo muchas cosas, o sea, pero ese punto de angustia estaba. Una sesión en la que ella no paraba de decir, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Porque no era religiosa, no tenía ninguna idea de lo que podía ser el más allá, ni encontrarse el día de mañana con ella, nada de eso, ella no creía en nada de eso. Yo sentí que tenía que fabricar algo, no sabía qué. Entonces, cuando terminó la sesión, le dije, bueno, no sé, dejamos aquí, la acompañé hasta la puerta, y en la puerta le dije, nos vemos el sábado, a pesar que yo la veía un día de semana. Bueno, me dijo, nos vemos el sábado, no sé si voy a poder. No, pero acá no, nos vemos en la Chacarita. Entonces, Chacarita es el cementerio. La cuestión es que me cité con ella en la Chacarita, un sábado, a 1 hora de la mañana, sin saber dónde estaba la tumba de ella, porque yo por lo menos conocía el nombre. Averigüé dónde estaba y la encontré a ella en la tumba. Me acerqué, me quedé un rato en silencio, solamente la saludé y nada más. Fueron 10 minutos de silencio. Ella, como hacía cerámica, me había regalado una vez una ceramiquita. Yo la tenía en el bolsillo, la había llevado y puse esa ceramiquita en la tumba de la hija. Nada más. 10 minutos de silencio y después ella se fue, la saludé, la abracé, cada uno siguió su camino. Se me ocurrió eso como una manera de responder a su pregunta, ¿dónde está su hija? Yo no podía, no me daba para decirle, mire, está aquí. No era un tema que yo sintiera que podía hacer algo por vía de decir algo, de decir algo. Entonces se me ocurrió, eso lo pensé después, porque ahí el empuje fue llevar el consultorio a donde estaba la hija. O sea, yo fui a donde estaba la hija y en acto me vino la idea de hacerme presente ahí, en la tumba de la hija, sin decir ni una palabra. Los efectos fueron para ella primero una sorpresa muy grande, porque no se esperaba que la citara a ella en la tumba de la hija y que no dijera nada. Solamente el gesto de poner el mismo regalito que ella me hizo, yo se lo hice, se lo puse en la... Bueno. Y algo empezó a aliviarse. No es que se le fue el dolor del todo. Cada vez que ella pasa por una esquina donde tomó un café con la hija, se angustia.
De la misma manera que Susana Mel no se le fue la angustia de lo que pasó, los recuerdos de cuando entraba la Gestapo a su casa. Pero ella da testimonio de que algo de un goce otro, no del goce fálico, del goce del ronroneo, le sucedió cuando Lacan le acarició la piel. Y yo creo que algo de un ronroneo le pasó a ella cuando estuvimos los dos un sábado a la mañana al pie de la tumba de la hija. Ahora, ¿dónde aprender eso? ¿Qué hacer con él? No se sabe. Esos son los puntos en donde el analista se juega en una transferencia que es real y que no tiene nada que ver con el sujeto supuesto saber. Gracias por compartir. De nada. Estamos esperando. ¿Alguien más? No sé si alguien tiene una pregunta, Ale, ¿puedo hacerle? Sí, hace Yo quería hacer pregunta. una pregunta. Ah, bueno, ¿quién? Fabián. Yo, Fabián, sí. Dale, Sí. Fabián, adelante. Yo le voy a pedir que Bueno, levanten la muy mano, interesante. bien, para que levante la Y mano lo que para que le pasa es que pueda no dar el encuentro la audio. manita. Es muy interesante todo lo que se charló. Pero bueno, hace rato cuando decía, bueno, ¿no? Que hay pacientes, ¿no? Que pasan por un analista y están mucho tiempo, ¿no? Y es como si hubieran hablado y como que pasó la tortuga y el analista no se dio cuenta, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, que si bien no hubo durante ese tiempo, ¿no? Alguna resonancia en el cuerpo, ¿qué hace entonces que el paciente siga yendo, ¿no? Al espacio, a su espacio analítico, ¿no? Porque yo a veces cuando atiendo pacientes, ¿no? Me dicen, sí, porque yo con mi otro terapeuta era bla, 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 bla solamente y no me decía nada, se quedaba callado, nunca tuve una devolución, ¿no? O éramos como casi amigos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Digo por ahí lo que escucho, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi pregunta, ¿no? Si durante ese tiempo, ¿no? Solamente fue solamente un contar, digamos, ¿no? Y no hubo una resonancia, entonces, ¿qué hizo que ese paciente fuera por mucho tiempo, ¿no? A análisis, ¿no? A terapia, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que hay deben haber más, pero se me ocurren dos posibilidades. La que más me gusta a mí es que hay una satisfacción ronroneativa en ir al analista y hablar. Entrar al consultorio ya da una satisfacción, aunque el analista esté durmiendo la siesta. Es como entrar a una casita y encontrarse con lo que uno está diciendo. Hay un goce otro, ¿se acuerdan que hay tres goces? El goce del sentido, que está entre lo simbólico y lo imaginario. El goce fálico, que es el más complicado porque se lleva necesariamente a la pulsión de muerte, que está entre lo real y lo simbólico. Y el goce otro, que Lacan ubica en la tercera, ¿no? En esa conferencia que dio, como goce de la vida, goce otro, que está entre lo imaginario y lo real. Entonces, aunque no esté funcionando el desciframiento y el sujeto supuesto saber y el analista y el paciente hable al cohete, por decir así, en términos de hacer de lo que dice un saber, es decir, que no haya una ganancia de saber, es decir, que no haya desciframiento del inconsciente, igual la pasa relativamente bien sintiendo que está en la casita del analista todos los miércoles a tal hora. Después, hay otros casos donde hay otros motivos, que eso lo hemos verificado con algunos colegas en algunas supervisiones, y es que hay personas que necesitan dar testimonio de lo que le pasa, y no importa si vos abrís la boca o no. Pacientes que hablan y hablan y hablan y no te dejan ni colocar un bocado. Todos habremos tenido esa. Yo he tenido, me han contado casos en supervisiones que empiezan a decir, el analista que presenta su caso dice, no sé ni por dónde entrarle.
¿no? No sé por dónde entrarle, generalmente obsesivos, porque vienen a dar testimonio de sus proezas. Como el obsesivo está desdoblado entre la escena de sus actos y el palco desde donde él se mira a sí mismo en su hazaña y en su despliegue, le alcanza que el analista esté mudo, calladito, maniatado, escuchando o mirando la escena de sus proezas. Entonces, el paciente se queda y sigue yendo años análisis porque le gusta imaginar que el otro es testigo de las hazañas que hace o de lo que dice. Entonces tenemos ahí, debe haber más motivos, pero lo que yo se me ocurren así espontáneamente es ese goce otro que produce el hecho de estar en un análisis por el solo hecho de ir al dispositivo y hablar. Y esa otra posición que la he verificado más de una vez con pacientes que hablan porque en realidad se están escuchando a sí mismos bajo la excusa de que se lo están diciendo a otro que no tiene lugar para incidir. Por eso esos analistas a veces dicen, no sé, es como que habla mucho, no dice nada, y todo lo que yo puedo decir me dice, ajá, muy interesante, y sigue como si nada hubiera pasado, como que las balas no le entran. Bueno, no sé, Fabián, si se me ocurren esas dos cosas. No me quedó claro. Entonces, ¿se podría considerar como una intervención eso, digamos, de escuchar a este paciente, ¿no? Que habla y habla, ¿no? Eh, o no sé, o será sostenerle el goce, o no No, sé, o el analista bueno, está gozando ahí junto con el paciente. exactamente, exactamente, ese es el riesgo. Eso es lo que Lacan llama la diferencia entre táctica, estrategia y política. Eso está en Dirección de la Cura, en el primer capítulo. Hay una referencia a eso. Ahí se juega el deseo el primer modo en que Lacan habla de la política en el análisis lo usa como juicio íntimo. El analista tiene su juicio íntimo. Después eso se despliega en el concepto más complicado de deseo del analista. Bueno, y ese es un tema completamente ético. Está en la ética del analista sostenerse en ese lugar muerto. O estaría en la ética del analista sacudir eso a riesgo de que el paciente, chau, se vaya. Pero yo creo, y muchas veces hemos hablado con colegas que presentan sus casos, cómo hacer para sacudir eso de la buena manera. La idea que sugiere Lacan está en el seminario 8, en una clase, creo que es la 17, no es que me acuerde el número de las clases, sino que lo digo tantas veces que ya me acuerdo cuál es esa clase, porque es típico. Es colocar al obsesivo entre la espada y la pared de su deseo. Entonces, si vos estás durmiendo la siesta mientras el paciente se despliega en sus hazañas, eso puede durar infinitamente y está faltando a lo que se espera de un analista, que es lo mismo que dijimos al principio, incidir, molestar, perturbar, producir un efecto de resonancia en ese cuerpo para despertar a ese héroe que se mira a sí mismo solazándose en su propia imagen. Ahí se juega la ética del analista de hacer algún gesto, no como hizo Lacan con Susano Mel, que es el gesto en la piel. Pero hay otros gestos que podemos hacer para molestar ese placer en el que el sujeto está. Con suertes varias. Nunca vas a saber si termina bien o termina mal. Bien, le voy a dar la palabra a Muchas Sergio, que gracias. quiere hacer una pregunta. Que levantó la mano, no sé si hay alguien más. A mí me dijiste, perdón, Sí, Sergio. sí, Sergio. Ah, bárbaro, no escuché el nombre. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué Te tal, quería Sergio? hacer una consultita. Bien, respecto a la transferencia real y a esto de el paciente saberse mínimamente querido o alojado por el otro antes de empezar a trabajar. Yo atiendo niños y muchas veces me reclaman cosas de la sesión anterior, por ejemplo, ¿conseguiste pilas para tal juguete que estaba sin pilas? ¿O conseguiste algo que faltaba? Masas, por ejemplo. Eso debía ser interpretado como
tengo lugar, digamos, en vos, estoy alojado por ese lado que vos estás comentando hoy. ¿Te Sí, parece? pero y más al rojo vivo en los chicos. Bien, Fíjate esos chicos que es divertido. Un chico agarra la mochilita, sale por la puerta y dice, me voy, me voy. Y bueno, sí. y empieza a caminar por la vereda y a media cuadra mira para atrás a ver qué pasó. Y lo que está esperando es que la madre salga corriendo y decir, no, mi amor, no te vayas, volvé, volvé, volvé. Bueno, ahí está el puedes perderme de Lacan, al rojo vivo. Y eso siempre se pone en juego con el análisis de chicos. He visto, por ejemplo, es clásico que muchos niños le roban al analista un adorno del consultorio y se lo ponen en el Me ha bolsillo. pasado, me ha pasado. Eso es Sí, una demanda de amor. Por eso, la tortuga, podríamos tener ese emblema, la tortuga, eh, es justamente que el analista empiece a ver que, esto yo tengo mi propia frase, tengo una frase que me la inventé yo, que me la copié de Schreber. Schreber hablaba, digamos, Freud hablando de Schreber hablaba del Grundsprache, que es la lengua fundamental de Schreber. Yo me fabriqué la frase de que el acting out es la lengua fundamental del neurótico. Lengua fundamental quiere decir que es lo más importante. Después empiezan a hablar de otras cosas. Y el niño está siempre en esa coyuntura de que todo está bajo el signo del puedes perder. Entonces, si te piden si tenés pilas, si te hacen, siempre es para ver, yo que soy para vos, yo que soy para vos, ese yo que soy para vos resuena fuera del horario de la sesión. Por eso te preguntan si juntaste pilas para la sesión siguiente. Algo así como si te preguntaran, cuando yo me voy, ¿sigo existiendo acá? Cuando te roban un claro. juguete, es como si te dijeran, ¿te diste cuenta que algo te faltó en este lugar tan lindo y tan completito que vos tenés? Bueno, yo me hice representar por el juguete que te falta. Y esa es la pasión del neurótico, hacerse representar como falta y no como presencia. Mira, a veces incluso me piden un objeto, si se pueden llevar un objeto del consultorio. Claro, La misma claro, línea. ahí es al revés, ahí te llevan a vos a la casa de ellos. Ok, bárbaro, muchas gracias. De nada. Hay una pregunta más porque yo quería hacer una pregunta a Alberto, si les parece. Ya que estamos hablando de la eficacia, Alberto, ¿qué es el tema del corte? Esto que muchas veces, el corte que a veces uno puede abusar con el paciente y hacer un corte de sesión abrupto y el paciente se puede ir inclusive hasta más angustiado de lo que vino, del uso del corte en la sesión. Perfecto. Primero voy a referirme a unos abusos terribles que han habido, lo he visto en colegas y lo he leído en algunas descripciones clínicas, porque el que inventó la sesión breve o el corte fue Lacan. Por eso fue expulsado de la IPA en el 1962, ¿no? Justo cuando iba a dar el seminario 10. Bueno, él perturbó una norma que era muy habitual, que era la sesión tenía que tener un tiempo determinado, creo que 50 minutos. Lacan lo hizo a los efectos de privilegiar que el discurso a veces, en su metonimia, requiere ser interrumpido, cortado, para producir un efecto justamente de resonancia. Porque cuando vos vas hablando, ¿no? El discurso metonímico, la significación se desliza y por eso distinguimos entre sentido y significación. El sentido es lo que todavía no se terminó de cerrar. Si yo digo leche, solo digo la palabra leche, el sentido es máximo, porque no ustedes, ¿qué quiere decir leche? Quiere decir que ya están capturados porque leche debe querer decir algo y no alcanzo a tener ni idea de qué quiere decir eso.
Pero si yo digo, quiero tomar un vaso de leche fresca, punto, cambié el sentido por la significación y nos quedamos tranquilos porque ya sé de qué se trata. Quiero un vaso de leche fresca. Bueno, entonces, cuando uno en el curso de la sesión encuentra que hay una perlita que dijo el paciente, que si uno la escucha y nada más, esa perlita se diluye en la proliferación de lo que va diciendo, ese efecto de lo que puede ser el corte se pierde. Por ejemplo, yo tengo una persona que puede decir, ese es un ejemplo que yo lo escuché en la facultad, no me lo olvido más, una frase. Ay, querido, así no podemos seguir viviendo. ¿De acuerdo? En la facultad hace, qué sé yo, 40 y pico de años. Pero si yo corto la frase en ay, querido, así no podemos, tiene otro sentido. Y ay, querido, así no, tiene otro sentido. Y así sucesivamente. Quiere decir que es el ejemplo más colegial, más sencillo, para mostrar que si cortamos la frase cuando dice ay, querido, así no, obtenemos un efecto que a veces para nuestra estrategia, no política, para nuestra estrategia, queremos que eso quede resonando o titilando para que el sujeto se quede pensando en eso y ver qué pasa en la sesión siguiente. Entonces, el corte de sesión es un recurso que plantea Lacan para que no se pierdan las perlitas que a veces la gente dice, porque si vos dejás que siga diciendo y que llegue el minuto número 50 y ahí cortás, bueno, todo eso se diluyó en las significaciones que fueron siguiendo. Ahora, ¿qué pasa? La gente, para que tenga sentido el corte, la gente tiene que estar advertida, preparada para eso. Si no, lo que sienten, y ahí me refiero a los abusos, psicoanalistas lacanianos que han hecho desastres con eso, porque han producido efectos donde el sujeto no entendió por qué terminó la sesión antes de los generalmente 40 y pico de minutos, 50 minutos, 40, lo que sea. Entonces la gente sale como cascoteada, golpeada, porque sin saber por qué, el analista interrumpió la sesión. Cuando yo quiero hacer algo así, tomo todos los recaudos. A veces, si quiero que algo quede resonando, no es que digo, bueno, ahí dejamos, y nada más. Puede ser que alguna vez sí, pero en general me tomo el trabajo previo de tratar de ver si el paciente está advertido de que quiero que eso quede resonando. Entonces me busco maneras de interrumpir esa sesión cuidadosas. Que digo, bueno, con esto que acabas de decir, me parece que ya está todo dicho. Y se corta la sesión a veces en un minuto, 30 y pico, o 20 y pico. No importa eso. Generalmente trato de que el paciente se sienta alojado generalmente no lo interrumpo a los 5 minutos. Por eso hay que saber usar el corte de sesión de la buena manera para que el sujeto se vaya hasta alegremente sorprendido de que lo que dijo valió la pena. No sé si se entiende lo que quiero. Algo así como cuidar que no se vaya como si sintiera que le corté el chorro y no sabe por qué. Entonces, el corte de sesión hay que usarlo con mucho cuidado. Bien, voy a dar el paso a Ana González, que quiere hacer una pregunta. Ahí, Hola, gracias por ahí el, está. el pa- Bueno, muchas gracias por tantas aportaciones tan valiosas. La verdad es que es Gracias. un gusto escucharte, Alberto. Gracias. Yo estoy pensando, yo hago clínica de la anorexia grave cuando llega al hospital al borde de la muerte. Atiendo chicas muy jóvenes, pero atiendo chicas que llevan, señoras ya, que llevan 30 años con la enfermedad.
y te estaba escuchando con las condiciones de entrada al análisis, que son particulares en un internamiento también, ¿no? Pero estaba pensando en que quizá me encuentro como dos tipos de clínicas, podría pensarlo, ¿no? Yo lo diría así, como las chicas que hablan y las que no, suponiendo que en general la anorexia tiene una dificultad particular con la palabra, ¿vale? Pero me encuentro chicas que hablan, que están más instaladas en la queja y que podríamos pensarlo un poco al estilo de la clínica infantil, en el sentido de escuchar algo de lo que no anda en la pareja parental. Es como construir el síntoma un poco en ese registro, ¿no? Que facilita el trabajo. De alguna manera creo que dan entrada más fácilmente a poder hacer algo ahí, ¿no? Y tienen mejor solución que las que están más cerradas. Las que están más cerradas, en mi experiencia, tengo dificultades para ubicar a veces. No siempre creo que sean psicóticas, creo que a veces son neuróticas muy graves, pero muy cerradas en cualquier caso, ¿no? Entonces me ha sorprendido mucho, no conocía estas pistas que voy a investigar hasta donde pueda, esto del ronroneo de los gatos, ¿no? Cómo producir, cómo conmover el cuerpo sacándolo de esto que has nombrado como el goce fálico, que en el horizonte lleva la pulsión de muerte, porque a veces esto está como tan cerrado que es imposible introducir algo diferente ahí, ¿no? Entonces estaba pensando, si son pacientes que no hablan, es difícil también rescatar alguna afirmación de la verdad del sujeto, tratar de implicarlo en lo que le ocurre, romper de alguna manera ese discurso. Y creo que es más una clínica del acto, ¿no? En el sentido este que decías tú de inventar, no sé si un gestapo, pero realmente no se sabe cómo entrar. Es que está la cosa muy, muy complicada, ¿eh? Sobre todo porque se reduce todo el tiempo el deseo a la necesidad. Y no sé muy bien, porque es verdad que es una clínica que también y se impone primero salvar la vida antes de pensar en las condiciones de un análisis, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo estoy ahí, las estoy escuchando y muchas veces me pregunto, son inasequibles a un corte de sesión, incluso con significantes que se repitan, como para que eso pueda generar alguna pregunta. La clínica en el hospital no siempre introduce algo de ver el objeto oral, o sea, la comida, como algo que genera un cierto ronroneo, no se vive desde el ronroneo precisamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me puedes decir algo que, Sí, por cómo no. pensar. El ronroneo, Ana, el ronroneo está en una conferencia que dio Lacan, que la llamó La Tercera, porque era la tercera vez que iba a Roma. Lo ubica como la tercera vez que va a Roma porque Roma fue para Lacan el lugar donde él dio una conferencia que para él fue la más importante, que marca el comienzo de su enseñanza, que fue lo que se llama el discurso de Roma, ¿no? De 1953. Como fue también en el 67 a dar otra charla, que es la equivocación del sujeto supuesto saber, y finalmente en el 74 fue por tercera vez. En el 74 llamó a esa conferencia se llamó La Tercera, por la tercera vez que fue Lacan a Roma. ¿Pero por qué la tercera? Porque así como la primera fue fundacional en términos de lo que él llama presentar los 3 registros, etc. La tercera es fundacional para él porque presenta el ronroneo. No lo presenta así. El ronroneo está en los primeros renglones de la conferencia cuando habla del gato. Pero es fundacional porque empieza una clínica de la resonancia en el cuerpo. Entonces, todo lo que vos planteás de la anorexia, perfectamente lo ubicás, como vos dijiste, en una cuestión de cómo hacer que ese cuerpo, que en ese cuerpo entre el goce de la vida, el que hace ronronear al gato. Bueno, es cierto que no hay ahí nada que tenga que ver con la verdad. El tema de la verdad hacia el campo significante. Las verdades tienen solo incidencia en el campo del desciframiento significante. Por eso en ese texto que mencioné, del 51, la cuestión del dispositivo de hidráulico, o como yo lo puedo decir, la canaleta, toca el tema de la verdad.
Porque así como ¿por qué habla de lo hidráulico? Porque así como el agua tiende a bajar, y no hace falta motorcitos, los romanos no necesitaban motorcitos para sus acueductos, la verdad no necesita motorcitos. Porque el sujeto, ponelo a hablar y vas a ver que empieza por fuerza de gravedad a circular la verdad. Bueno, qué lindo es eso, pero no nos sirve para la anorexia. Si aparece una verdad es un milagrito, y es que decidió abrir la boca. Pero hay anorexias, como vos decís, que no hablan. Entonces, te puedo contar un caso que para mí fue, no mío, lo escuché, de un analista que fue a ver a su paciente anoréxica al hospital, porque estaba muy mal internado. Y lo que logró, y a partir de ahí hubo cierta eficacia, fue hacerla reír. Porque la risa es un ronroneo divertido. Cuando vos te reís, el cuerpo tiene como contorsiones de risa. Quiere decir que hay un goce otro que no es ni el del sentido ni el goce fálico. No estás en el goce del bla bla bla, entre lo simbólico y lo imaginario, y no estás mucho menos en el goce fálico entre lo simbólico y lo real. Eso lo pescó Freud con el chiste inocente, en 1905. En psicopatología, en el chiste y su relación con el inconsciente, Freud habla de distintos tipos de chistes. Sí, habla del chiste pícaro, del chiste... Bueno, pero el más lindo, que más nos sirve, es el chiste inocente, porque produce un ronroneo y no tiene nada que ver con el sexo. Bueno, si logras hacer algo de eso, y ahí estás solita con tu inventiva, bueno, ¿cómo hizo este psicoanalista que contó su experiencia? No me acuerdo, en una jornada, era, creo. Que había en la mesita de luz de la paciente había un montón de caramelos. Y el tipo, yo no sé si calculadamente o no, empezó a comerse esos caramelos, a lo mejor de los nervios. Cosa que desató en la paciente un ataque de risa, porque justamente vio al analista precipitándose a los caramelos que estaban en su mesita de luz. Nada, para mí eso, caramba, eso no es interpretar. Eso no es entrar en la canaleta, eso no es articular la cuestión de la verdad, eso no son... ¿Eso qué es? Es un Gestapo inventado por él, a lo mejor de casualidad. Bueno, es lo que se me ocurre para estar a la altura de lo que vos planteás, que me parece muy bien planteado, como lo dijiste. Hacer reír. Lo Muchas gracias. usamos también en la clínica de neuróticos y de los que no lo son. Es lo que yo creo que permite este giro a partir del 74 con el seminario 21 y la tercera, es una técnica inclusiva, porque vos podés hacer reír, no importa si es psicótico o no es o neurótico. Y la risa toca un borde que te da cuerpo. Y sin cuerpo no podés ni asociar ni hacer nada. El amor real, no el simbólico, el imaginario, da cuerpo. Pero las condiciones del amor real son muy distintas. No me acuerdo, quise juntar donde yo tenía una lista de características del amor real, no me acuerdo de 2 o 3, porque las busqué en un momento. El amor real no tiene fantasma, no tiene objeto y no tiene reciprocidad. El amor real no busca que el otro responda, como dice Lacan, entre el amado y el amante, seminario 8. El amor real no tiene objeto porque vos no querés nada. Si querés algo ya es un amor interesado, no es real. Es simbólico o imaginario. ¿Y qué más dije? Y no es, bueno, no es recíproco. Y no tiene fantasma. Eso es lo más increíble. Es un amor que no está comandado por ninguna relación fantasmática. No forma, si fuese fantasma, ya estaría el sujeto como el que tenés delante como objeto de tu fantasma. Entonces, Sería el esa amor del intervención, analista, perdón, interrumpí, pero sería el amor del analista.
el amor del analista cuando se pone en juego en el dispositivo. Después es un chabón como Claro. cualquiera, el Sí. mismo loco que... pero en ese punto no pretende ni el aplauso, ni la reciprocidad, ni lo hace por un fantasma y lo hace hasta sin objeto. Estaba pensando en la risa, en la evolución de las pacientes. Como estoy rodeada de médicos, hay un punto a veces de transición muy curioso, que es cuando van ganando peso y van mejorando el estado físico, están mucho más conectadas con el mundo, salen de la soledad, se conectan mucho más con el mundo y hay momentos donde ya decimos, sale de la irritabilidad y tiene, pues bueno, más gusto de vivir y ríen más. Pero los médicos lo atribuyen a una cuestión meramente física. Mm, Sí. ¿Podría decirse eso? Que es una mera cuestión biológica de estar recuperando el peso sano. La verdad no sé, a lo mejor recuperar peso, como el peso puede producir un efecto real de bienestar en el cuerpo, Mm. eso repercute como cierto entusiasmo de estar vivo. Eso es lo que se produce. Qué bueno. Te lo podría decir al revés. Por ejemplo, ese goce otro, por eso hay toda una polémica que creo que está muy bien zanjada por Lacan. Habitualmente hay algunos que dicen, bueno, somos un cuerpo, ¿no? ¿No? Como parte de mi ser, soy un cuerpo. Lacan se opone a eso y dice, no se es un cuerpo, se tiene un cuerpo. Y tiene una frase, una expresión idiomática francesa que nosotros la podemos decir, sí, el cuerpo puede levantar campamento. Levantar campamento quiere decir que se te puede ir el cuerpo. Entonces no sos un cuerpo. ¿Tenés o no tenés un cuerpo? Con eso tenemos una brújula espectacular, porque gente que no tiene cuerpo podemos lograr que empiece a tenerlo. Y cualquiera de nosotros, no importa el diagnóstico, que es la estructura que tengamos, 2, 3 malas noticias nos hacen perder el cuerpo y no lo podemos levantar de la cama, por más analizado que seas, neurótico que seas. Porque perdés el cuerpo si se te va esa alegría de... Bueno, y lo retomás, como había una propaganda acá en Argentina de té, ¿no? Me tomo una pausa, me tomo un té, 5 minutos, té La Virginia, parece que era. Me tomo un té. Vendían té, por supuesto, pero te lo vendían como que te puede dar un goce de otro, y después del tecito, ahí sí te vas a hacer trámites a donde tengas que ir. Pero sin, es como cuando llamamos me viene el alma al cuerpo. ¿Qué quiere decir me viene el alma al cuerpo? Quiere decir que recuperé ese imaginario corporal que no tiene nada que ver con la imagen, ni con, ni con la escena. Bueno, no sé a qué iba esto, pero se me ocurrió en relación a cómo hacer. Recuperar el Ah, cuerpo, eso, el sí, lo entusiasmo que de vos vivir planteás. en la anorexia, ¿no? Ujú. Puede ser, así como el cuerpo se va y viene, puede ser que ella sentirse mejor corporalmente. Bueno, también es cierto que nos agarra una gripe terrible y se nos va el cuerpo, y no es que hayamos tenido una mala noticia. Así que seguramente que el cuerpo experimentado repercute en esa dimensión donde hay un imaginario además que se pone en marcha. Se levanta el cuerpo, pero se levanta no porque haya cosas mecánicas, se levanta porque tenés como más alegría en ese cuerpo. Así que perfectamente. Alberto, me hiciste acordar a la propaganda de Arlistán y el gato. No sé si se No, acuerdan. a ver, Hay un ¿cuál gato, era? hay un gato gigante y que ronronea, creo también, y se toma una de café. La pasan Habrá, ahora, actualmente. No sé, después googleala, no sé si la podrás la ver, voy a pero googlear. Bueno, habrán leído la tercera. la tercera, totalmente. Es lacaniano el publicista.
Bueno, también vemos, ahora que estamos tanto en las pantallas conectados, cómo aparecen los gatos, ¿no? Mientras estamos, ¿no? Caminando a veces de los colegas, ¿no? Que parecen los gatos como un participante más de las reuniones. Y claro que sí, y claro que sí, y tenemos que valorar eso. El valor, yo he tenido pacientes que han venido con su perro al consultorio. Y eso es muy importante, como si hubiesen traído el cuerpo, y era el perro. Y hemos visto cosas, por ahí no les dimos suficiente importancia, pero por ejemplo hay tratamientos de chicos con caballo, equinoterapia, porque acariciar un caballo, estar a la altura de cuidar un caballo, da un bienestar que no es ni simbólico ni imaginario, es real. Toca ese borde entre lo imaginario y lo real, por eso es el goce otro. Así que... Voy a darle la palabra a Ornella. ujú. Querías preguntar. Gracias. ¿Qué tal? Yo quiero agradecer, la verdad que agradecer por el espacio, agradecerte Alberto, me pareció súper esclarecedor por regalarnos una partecita de tu clínica, que también muy estremecedora, acuerdo con algunos comentarios que vi por ahí, realmente, así que la verdad es que me Gracias, encantó. Muchísimas gracias, gracias. gracias, gracias. Estoy agradecido yo a ustedes porque me dieron este lugar. Tengo un goce otro con ustedes, que no es fálico, por suerte, ni es imaginario. Ahora cuando terminemos voy a ronronear un rato. ¿Puedo decir algo? Ya que Dale. está el espacio. No, en esto de la risa que conversaban, me hacían pensar, bueno, es otro tema, pero por ahí como los shorts ahora, los de Instagram o todos estos, como este esquemita que tienen de los TikTok tan cortitos, le causan nos causan tanta gracia por ahí, es como una risa vívida todo el tiempo y se renueva, es un estímulo, bueno, muy genial, la verdad, pero el riesgo es quedar ahí atrapado en eso, eh, que te pones 2 minutos y terminás media hora y se te pasó el tiempo y no te das cuenta, porque genera esto, bueno, muy volátil, pero un poco vivificante también. Nos Claro, reímos con el teléfono. sí, sí. Lo que pasa es que eso no abrocha el cuerpo del otro, por ejemplo. Cosa que sí se puede hacer con un perrito, con el caballo, con una mascota. Es cierto que vos ves los videitos y te reís, te reís, te reís. Pero es una risa que se sostiene en el vacío de que eso no hace conexión con nadie, no te lleva al lazo social. Ese es el riesgo de ese tipo de satisfacción. Hace serie, porque es repetitiva. Entonces, ja, 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 ja. Viste que esos videitos son uno y otro, y no tiene conexión uno con otro, porque vos ves uno que te hace reír porque no sé qué, el otro tiene otro tema y te hace reír. Entonces entras en la metonimia de goce, que te sostiene en una alegría, pero es una alegría que va a la nada. Por eso se emparenta eso con lo que Lacan llama metonimia de goce, que es un goce que no tiene punto de capitón. Después de media hora de estar viendo videitos, Terrible. cortás y te quedaste vacío. En cambio, si estás en una reunión, ¿no? Es un ejemplito que me gusta para relacionar qué pasa con el objeto oral en relación a ese goce. Una persona puede tener, no sé, darse atracones con lo que sea. Abre la heladera y como el atracón supone el uso de un objeto por fuera de su especificidad, por eso las bulímicas se dan con dulce de leche, ravioles, queso rallado. Vieron que bueno, es una locura, es la metonimia de goce y el objeto pulsional para tapar, no habíamos hablado de ese tema, pero siempre es una frustración de amor.
Bueno, pero esa misma persona que de pronto se atraca, cuando está con amigos en un bar, riéndose, pasándola bien, chusmeando, con 2 o 3 pizzas entre todos, se pierde, decae esa necesidad de usar el objeto pulsional, oral, para rellenar un agujero que siempre es un agujero ligado con la falta de sentir el cuerpo, falta de ese goce otro de lo que estamos hablando. Eso cuando estás solo frente a la heladera, te sentís morir, entonces te llenás de ravioles y todo lo que haya en la heladera. Pero esa misma persona, cuando empieza a tener la alegría de la charla en el bar, no le da para matarse con la comida. Dice, no, ya está. ¿Pedimos otra pizza? No, ya está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ese límite es fundamental tomarlo en cuenta, porque ya no es usar el nombre del padre para cortarla. ¿Se ven la potencia de esta novedad? Normalmente, con Freud llegó hasta ahí. Freud lo que llegó es a decir, bueno, los excesos se cortan con el nombre del padre. Función paterna, ley, nene, cortala, nene, deja de tocarte, nene, tiene sus efectos, pero es de patas cortas, porque el niño que le dicen con todo derecho, nene, cortala, deja de tocarte ahí, esa noche tiene un sueño erótico y al día siguiente se sigue tocando. Entonces, si vos usás el nombre del padre para detener la locura del más desbocado, tiene su fracaso. Pero si ese más se articula con otra satisfacción que hace de antídoto, Lacan lo dice en la tercera como gana terreno. No sé si me explico. El disfrute de estar charlando en el bar, comiendo pizza, charlando y riéndose, le gana terreno al goce fálico de enchufarse sin parar porciones de pizza. Entonces, fíjense qué maravilla que podamos intervenir haciendo que un goce otro, el goce de la vida, le gane terreno a la locura del goce fálico en su desanudamiento. Y ya no necesitas apelar a la ley. Bueno, ese detalle me parece que hay que tenerlo en cuenta. Sería lo que nos diferencia muchas veces también de otros tipos de terapias, ¿no? Donde en realidad la autorregulación del sujeto viene por el lado del placer para el psicoanálisis, ¿no? No por el lado de la Claro. renuncia como plantean otros. Claro, y bueno, bueno, hasta ahí llegó Freud con la roca de la castración. ¿Se acuerdan? La idea de Freud es que el análisis llega a ese punto, a hacer valer la castración. Tiene toda su eficacia, pero hasta ahí. La idea de Lacan es ir más allá del nombre del padre, más allá de la roca de la castración, y ver si hay otra cosa que te puede hacer de antídoto contra la locura mortífera de lo imparable, de la compulsión. Bien. Belén va a hacer una pregunta, lo voy a habilitar. Hola, buenas tardes. Lo primero, Alberto, agradecerte porque es magnífica tu charla. Yo soy nueva, digamos, en el terreno del psicoanálisis y a veces mis preguntas pueden ser un poquito ya sabidas, ¿no? Y a mí me hace pensar el tema del cuerpo, el tema de, sobre todo, de que hablas de se puede tener o no tener un cuerpo, ¿no? Y que hay que construirlo. Y pienso que quizás el tema del cuidado puede ser una manera de construir un cuerpo, ¿no? Pero sobre todo el tema de la resonancia que has nombrado a mí me ha fascinado porque me lleva a mi propio recorrido de análisis, ¿no? A esos momentos en los que uno no sabe por qué, pero siente algo en el cuerpo frente a una intervención. Y uno nunca sabe, ¿no? Por qué va uno progresando, ¿no? Pero sobre todo mi pregunta va, porque ya una que se van caminando quizá a querer hacer clínica y demás, yo me hago muchísimas preguntas sobre, te llega el tema este de que se va el cuerpo, tienes cuerpo y se te puede ir en un duelo, ¿no? Se te puede ir con un hijo
que pierde el paciente. ¿Cómo recuperas, cómo puedes ayudar o cómo puedes ir recuperando ese cuerpo? Entiendo, a ver, a mí me ha quedado claro con algunas de tus respuestas, sobre todo el tema de la resonancia, ¿no? El tema de la risa, pero entiendo que tiene que haber un analista. Es como has dicho esto del TikTok, que yo quizás ahí entiendo que ahí se te puede ir más el cuerpo más que agarrarse, ¿no? Pero el tema de que no hay un otro, no está el analista y no está ese amor, ¿no? Y quizás ahí no sé cómo explicarlo, pero sería todo muy fácil si fuera a través de las aplicaciones y a través de la risa tener ese cuerpo, ¿no? Entonces, a ver si pequeñas indicaciones, ¿no? Sobre todo para los que comenzamos, con este truco que has comentado de la risa, ¿no? A mí me ha parecido magnífico, ¿no? De cómo puedes despertar ese cuerpo, quizás, ¿no? Y Sí, bueno, también pero quería hacer una pregunta, perdona, del no, tema este que ahora abunda, es el tema de la comida, el tema de los kilos de más, el tema de que quizás ahí no hay un límite, ¿no? Es decir, no se sacia la persona, tratando de tapar esa angustia, ¿no? Entonces, pues son temas muy actuales que a mí me interrogan muchísimo. Nada más, muchas gracias. La religión no, de la salud, ¿no, Alberto? Sí, tal cual, tal cual. Y por ese lado es más super yo. La religión de la salud es la crueldad de tener que comer zanahoria rallada y cuidadito con sacar los pies del plato. Bueno. Pero bueno, tu cuestión, Belén, recorre varias cosas. No es cualquier risa la que da ese goce enigmático, que es tan enigmático que Lacan lo llamó goce otro. Le podría haber puesto nombre, pero le puso ese goce por diferencia a los otros dos. Como si hubiera dicho, no es ni el fálico ni el del sentido. ¿Cuál es? Otro. Pero ese está en estrecha conexión con el amor. Ese detalle no hay que perderlo de vista. No es la risa del TikTok, ¿no? Porque es una risa de buena onda, no sé cómo decirlo, es la del bar. Eso hace que ese goce no sea patrimonio del analista, sino de los amigos, de cualquier cosa que te dé, que salgas contento de algo que te gustó. Bueno, ese goce incluso lo podés tener a solas, como hemos visto hasta en casos casi conmovedores, de estar con tu gatito, o tener los dos gatitos durmiendo en tu cama. No te estás riendo, es cierto, pero esos dos gatitos te dan cuerpo. No es que te dan calor como te puede dar una estufa. Es algo que palpita ahí, se produce un efecto enigmático. Pero la risa hay que articularla a lo que sería la presencia del cuerpo del otro. No muchas sé si, gracias. pero Sí, bueno, sí, por ahí. sí. Muchas gracias. ¿Podría preguntar algo? ¿Cómo Eh, no? Dale, dale, dale. Estaba pensando, porque yo creo que he tenido ese tipo de experiencias de esta cosa espontánea que no sabes por qué dices una pavada tremenda que ni siquiera va entre comillas, ¿no? Con lo que sería ni siquiera mi carácter. Es como algo que surge en la sesión con el paciente, tocas diana y se produce esa risa del goce de otro. Eso yo lo he visto, ¿no? Pero te estaba escuchando, Alberto, y de pronto he pensado, ¿cómo no desubicarse del lugar del analista? Porque el paciente a veces, ¿no? Se puede como desubicar y pensar que puede entrar en una relación como de otro orden que no sea la transferencia, como de algo como de lo personal, como de sujeto a sujeto, ¿no? Tal cual, tal cual. Ese es Pues me parece que es un tema delicado y perfecto. arriesgado. Pero claro que sí, es que ahí tocaste el punto
en donde Porque estamos uno no puede todos. estar todo el tiempo de feria, es una cuestión como muy puntual y Claro, incluso a veces lleva claro. mucho tiempo de análisis, ¿no? No sé, yo creo que ahí es donde cobra todo su valor la buena manera de pensar la abstinencia, Ujú. ¿no? Cómo estar atento a que ese es un artilugio del analista. No es que vas a salir a tomar un café con tu paciente, o a salir de copas, no sé, o a reírte. Es una risa puntual que tiene que ver con hacer resonar algo del sinsentido, del equívoco, porque la risa siempre, en esto que estamos diciendo, se me ocurre un criterio que se nos escapó. Hay una diferencia entre lo cómico y el chiste, Ujú. que Lacan despliega, y Freud también, en su texto sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Lo que aparece en Instagram es cómico, pero no es el chiste en su valor de lo que Lacan, perdón, Freud llama el retruécano, ¿no? En el chiste está toda la dimensión, digamos, del equívoco. Entonces el chiste participa de lo poético, porque lo poético es eso, lo que remite a una metáfora donde hay una duplicidad de sentido, o triplicidad, la que quiera, y que produce un efecto de satisfacción, que es ese goce que nos hace sentir bien. Pero no nos dimos cuenta cuando hablamos de Instagram, de esta otra cosa, no sé si me acaba de ocurrir, que el mismo Freud nos advierte, como si ahora en esta reunión Freud hubiese dicho, perdón, no se olviden que lo cómico no es el chiste. Y el chiste requiere que alguien te lo cuente. Cuando el chiste que muestra Freud es el chiste judío, ¿por qué me dices que vas a Cracovia para que yo piense que vas a Lemberg cuando en realidad vas a Cracovia? Es un chiste que no tiene nada de erótico, no es un chiste intencional en ese sentido. Bueno, pero hace reír. Pero necesitas que alguien te lo cuente. Y entonces esa risa es como el ok de que me hiciste gozar. En cambio, a Instagram no le puede decir, ok, me hiciste gozar. No te conoce. Además, Zizek lo plantea en estos chistes donde ya vienen además con las sonrisas enlatadas, ¿no? Ah, Y sí, plantea que eso no está predeterminado para que te rías, sino que ya se ríen por ti, dice él, ¿no? tal cual, mira vos. No tiene nada que ver con el chiste. Ujú. Lorena va a hacer una pregunta. No, yo Alberto. me quedé colgada, recordaba cuando Alberto decías lo de cómo un paciente a veces puede ir con un perro, y hace muchos años una paciente mía durante, bueno, todo el primer año, la posibilidad de que viniera a consulta había sido con su perro, con su perra concretamente, y cómo la sesión comenzaba una vez que la perra daba una serie de vueltas y que se colocaba en una posición equidistante, y cómo en determinado momento también tuvo que ver con la transferencia, cuando la perra en determinados momentos empezaba a ponerse más cerca mío que de la paciente, ¿no? Y cómo eso posibilitó y algo del cuerpo, ¿no? Esto que decías, cómo ahí puede aparecer el cuerpo, puede posibilitar el cuerpo. ¿No? Me acordé ahora de eso. Y en realidad también lo que quería preguntarte, antes hablaba Ana de la paciente anoréxica que no habla, y de pronto también el paciente obsesivo que habla demasiado, que está el bla, bla, bla ese, ¿no? Con ese discurso que decías cerrado. Pienso en una paciente eh, que aparte viene con ese discurso en determinados momentos que está como encantada de conocerse. Yo sé que lo hice bien, todo el tiempo está en esa posición, yo sé que vas a estar orgullosa de mí. Y cómo intervenir ahí muchas veces, o la dificultad que se me plantea ahí en intervenir, porque es totalmente refractaria a lo que uno pudiera decir respecto que, de que no es tan estupendo lo que está haciendo, ¿no? Pensaba en esto, en que no habla y esta que habla demasiado.
Tal cual, son dos temas. A la que habla demasiado, se la puede conmover con más recursos que la que no habla. Porque a la que habla demasiado te sirve en bandeja posibles intervenciones que den en ese punto como para molestar lo que dice. Cuando te dice, yo ya sé lo que vas a decir, y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, algo uno se podría inventar, más o menos pícaro, como para mostrarle cierto efecto de ridiculez en lo que dijo. Es lo que está diciendo. Sí, de ridiculez quiere decir tocar un punto de avergonzamiento, del que habla Lacan al final del seminario 17. Que se siente un poquito ridícula, como avergonzada. No sabía que tenías dotes telepáticas. Chau, te espero el jueves. Algo que se te ocurra a pura inventiva para hacerla sentir descolocada en ese punto. De ese lugar en donde ella se ve y se cree, ¿no? En una posición, siempre en una buena posición. Está encantada de conocerse ella, en ese aspecto. Yo siempre la escucho así. Sí. El problema más serio es cuando hay alguien que no habla. ¿Cómo hacer para hacer algo ahí que no sea el tirabuzón? ¿No? El tirabuzón, que es sacar palabras por tirabuzón, no, son sacar. Cosa que a veces es difícil soportar eso. Y uno trata de, bueno, ¿qué me invento para empezar a extraer? Pero eso generalmente no funciona, no es así. Es un problema más difícil. Sí. Lo difícil es cómo intervenir sin molestar al yo. Demasiado. Claro. Lo que planteaba que en las primeras sesiones también, ¿no? Uno podía intervenir de alguna manera y cuando todavía no hay un alojamiento. Claro. Sí, tal cual. Bueno, 2 horas ya de intervención. Vamos a dar por finalizado aquí. Te agradecemos enormemente, Alberto. Hay muchos mensajes en el chat. Hay gente que dice que no te conocía y ya te ama, pone alguien. Así que has conseguido ahí. Esa ya tiene una casita en vos. Bueno, estoy muy orgulloso y muy conmovido con eso. Bueno, Mucha yo sé gente. que les agradezco, porque les agradezco a ustedes, al espacio clínico, a Nora, que me llevó de la manito. Así que bueno, espero que nos sigamos viendo. Sí, seguramente te volveremos a invitar. Ha sido un orgullo para nosotros tenerte aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estén presentes, a todos de Chile, de Estados Unidos, he visto también que desde Venezuela, de Argentina, mucha gente, de España, de Francia. Así que nos vemos la próxima. Bárbaro. Un abrazo. Alberto. Gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Alberto. Chao, chao. Gracias. Gracias. De nada. Muchas gracias.